Eh, hay dos cosas que quiero mencionar con respecto al estudio que tenemos para esta ocasión. Son las siguientes. Vamos a estudiar en Levítico capítulo 16. 25. Ahí está. Sí. Vamos a estudiar en Levítico capítulo 16 de qué trata el estudio hoy. Es un estudio muy importante que toda adventista del séptimo día debe conocer. Se llama el día de la expiación. Recuerde bien que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia que es única. La iglesia adventista del séptimo día es una isla teológica, es una isla doctrinal en el océano de las religiones. Eso debemos saberlo. La iglesia adventista del séptimo día es la séptima iglesia en la lista de iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Recuerde bien que esas 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 es la iglesia de Cristo, pero en 7 periodos. Recuerde bien el 7, el papel que juega el 7 en los asuntos de Dios. Entonces, la iglesia adventista simplemente tiene un sistema de creencia y de doctrina que la convierten en una isla doctrinal en el mundo. O sea, nuestra creencia no la tiene más nadie. Somos únicos en el mundo. La iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Las otras iglesias cristianas, ellos creen en la gracia, pero no creen en la obediencia. Así que ellos creen que la gracia los salva. Ellos no creen que la obediencia cabe junto con la gracia. Pero, el plan original de Dios desde la caída, esa es la receta de salvación de Dios. Es la ley y la gracia junto. Eso es lo que se llama el evangelio eterno. Cuando dice Apocalipsis 14, que el primer ángel predica el evangelio eterno. Ese evangelio eterno es la misericordia y la gracia y la ley juntas. Porque la función de la ley es para que el cristiano conozca los requisitos y principios divinos. Si no tiene ley, entonces no tiene una brújula para conocer cuáles son los principios. La ley no salva, sino que lo que hace es que señala los principios de Dios. Y desde la caída, allí se dio eso. No es con Cristo que eso empezó. Es desde que Adán cayó que se le dio de una vez la ley para los principios y el cordero, el sacrificio de la ofrenda que llevaban del cordero, las dos cosas. Y eso es para siempre. Representaba a Cristo y sigue y es para siempre. Entonces, hay algunos conceptos que los adventistas del séptimo día tenemos que conocer. Uno de ellos es lo que estamos estudiando hoy, que es el día de la expiación. El día de la expiación. Hay algunos conceptos que los adventistas del séptimo día tenemos que conocer. Tenemos que conocer 1844. Ahí es que nació ese día la iglesia adventista del séptimo día hasta el cierre de la gracia. Otro concepto que tenemos que familiarizarnos nosotros es con el concepto de los 144,000. De esta iglesia sale los 144,000. Otro concepto que tenemos que relacionarnos nosotros es la boda del Cordero. La boda del Cordero es lo que ocurre del pueblo que constituye al pueblo de Dios.
desde 1844 hasta el cierre de la gracia, ese pueblo que el Señor reúne para que los reciben en su venida, esa reunión de ese pueblo se llama la boda del Cordero. Tiene que familiarizarse con el concepto también de las vírgenes. En esta iglesia profética que están en las vírgenes. Recuerde que las vírgenes son 10, pero de ellas hay 5 vírgenes fatuas y 5 prudentes. Esas 5 vírgenes prudentes que tienen la lámpara y aceite juntamente con su lámpara representan a los adventistas del séptimo día, que tienen el conocimiento de Dios y también el Espíritu Santo. Hay adventistas del séptimo día que ellos tendrían solo la doctrina, solamente la Biblia, el conocimiento. Tenían datos doctrinales solo, pero otros tendrían eso y también la unción del Espíritu. Y esos últimos, que tienen la lámpara y también aceite juntamente con su lámpara, eso se llama la Virgen prudente. Así que muchos adventistas del séptimo día, ellos se quedarán solo con el conocimiento sin haber recibido el ungimiento del Espíritu Santo. Entonces eso se consideran, son los que aparecen allí, como las vírgenes fatuas. Todo eso son conceptos que tenemos que conocer lo que se llama el fuerte pregón. Es un concepto que tenemos que familiarizarnos con él, porque es la predicación del mensaje profético del fin, realizado por esta iglesia, por los creyentes de este mensaje que tenemos. La predicación profética del fin. Y luego, pues como vimos también, el día de la expiación. El día de la expiación comenzó en 1844 y termina con el cierre de la gracia, el día de la expiación. Tenemos que estudiar de dónde, cuál es el origen del día de la expiación en la Biblia. Se encuentra en Levítico 16. Le voy a explicar, a narrar qué es lo que allí dice. En el santuario terrenal hay 2 actividades que se hacían. Hay una actividad que se hacía solo un día al año, una actividad cultica, una ceremonia, y otra actividad que se hacía el resto del año. Si el año tiene 365 días, durante 364 días se hacía una actividad todos los días y otra actividad que se hacía un día al año. Así que la actividad que se hacía durante 365 días se llama el continuo. El continuo. O sea, que eran la actividad de sacrificios que se hacían en el santuario terrenal. ¿Ve? Hubo un santuario que Moisés construyó en el desierto, del cual no se dice nada de en qué terminó, pero lo hizo. La Biblia lo describe en Levítico 25 en adelante. Y luego Salomón también continuó, hizo una réplica de ese santuario, la hizo Salomón. Y fue el santuario que destruyó Nabucodonosor cuando la tribu de Judá fue destruido en Jerusalén y llevados los judíos cautivos a Babilonia. Y entonces regresaron con los decretos de Ciro y Darío de Persia y de Artajerjes. Y repararon, reconstruyeron el templo.
Y después, en el tiempo de Jesús, estaba ya el templo construido allí, magnífico, construido por Herodes el Grande, siguiendo todos los planos y lineamientos que Dios dio para la construcción del santuario. Ese fue el santuario que fue destruido en el año 70. Unos 30 y algo años después de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, había dos tipos de ministros que ministraban allí en el santuario. Unos se llamaban sacerdotes y otro el sumo sacerdote. Los sacerdotes, ellos hacían culto todos los días a eso que se llamaba el continuo sacrificio. La gente pecaba y entonces debía traer un cordero a los sacerdotes. Y en otra ocasión, si la gente no traía animales, los sacerdotes tenían una manera como se proveía de animales para sacrificio, para ofrenda. Y había que hacer sacrificio todos los días. Por eso se llama el continuo sacrificio, el continuo. Había dos departamentos allí en el santuario. Uno se llamaba, eran dos cuartos, uno se llamaba el lugar santo. Y el otro departamento, que era privado, cerrado, donde no podía entrar nadie, sino solamente una persona podía entrar una vez al año. Solo una persona, y podía entrar una vez al año. Era el sumo sacerdote. O sea, había sacerdotes que ellos oficiaban en el lugar santo todos los días. Y el sumo sacerdote que trabajaba en eso solo un día al año. La función era diferente. Lo que hacían los sacerdotes era que de todos los animales que se ofrecían, ellos hacían una ceremonia muy compleja, pero vamos a mencionar lo básico. Y es que ellos, de esos sacrificios, cogían sangre. Y de esa sangre, que ellos la cogían allí en un recipiente, con un puño a manera de hierba, le llamaban un hisopo, cogían esa sangre que tomaban y la rociaban. La rociaban en una cortina que había muy grande, que era la que dividía los dos departamentos del lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo? Había un altar y había un lavacro donde ellos se lavaban las manos. Tenían un incensario y tenían incienso. En el lugar santísimo, donde no podía entrar nadie, sino solamente el sumo sacerdote, y no todos los días, pero solo una vez al año, allí estaba el arca, que se llamaba el arca de la alianza. Era una caja de madera de acacia, pero recubierta de oro. Y tenía un cover, una cobertura encima, cubierta de oro también, que cubría completamente el arca. Y dentro del arca estaban las tablas de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, que Dios mismo escribió con su dedo en el monte. Allí había también un envase, como un jarro que tenía maná. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, el maná dejó de caer, pero para recuerdo perpetuo para los israelitas, Dios mandó a que allí guardaran un jarro de maná como recuerdo.
Había también una vara allí, una vara de Aarón, que cortada, pero estaba verde, no se secaba. Una vara de almendro. Esas cosas estaban dentro del arca. Y para el sacerdote entrar allí, dentro del arca se reflejaba la gloria de Dios. Se veía. Por lo tanto, no se podía abrir ese lugar porque ese fuego no debía verlo nadie. Aparte del sumo sacerdote, porque si lo veía alguien de afuera, podía morir. El sumo sacerdote lo veía, pero no debía estar muy a la vista de él tampoco. Así que el sumo sacerdote entraba allí, a ese lugar, una sola vez al año, pero debía entrar y llevar allí dos artefactos. Debía llevar el incensario y lleno de incienso y con fuego, le echaba unas brasas. Porque el incienso, como ven, como sabemos, es una resina olorosa. Así que llevaba el incensario y llevaba también un recipiente con sangre. Mientras que los sacerdotes, todos los días que mataban animales para el sacrificio de expiación, rociaban sangre en la cortina. Ellos lo que estaban haciendo era simbólicamente, esas personas que llevaban esos sacrificios, que llevaban esos animales, ellos tenían que poner las manos encima de la cabeza de los animales que ellos llevaban. Y entonces eso era transfiriendo los pecados de ellos sobre el animal. Así que entonces los sacerdotes sacrificaban esos animales y simbólicamente esos pecados estaban encima de esos animales. Por lo tanto, cuando ellos cogían esa sangre y la rociaban en la cortina, ellos lo que estaban era simbólicamente esos pecados de esa gente que llevó esos animales, rociándolo en la cortina, depositándolo allí. Simbólicamente, entonces, la cortina y el santuario era un depósito de pecado. Los pecadores, entonces, ellos se iban ya justificados a su casa. Si ellos confesaron su pecado poniéndolo sobre esos animales. Ya quedaban limpios de pecado, pero el pecado no se desvanecía en el aire, sino que el pecado era rociado y depositado en esa cortina. Así que se depositaba el pecado de la nación entera durante 364 días al año en esa cortina. Y eso es lo que los sacerdotes hacían, sacrificar y depositar sangre, depositar pecados allí. Entonces el santuario era un depósito de pecado. El sumo sacerdote entonces entraría también con sangre, pero el trabajo que el sumo sacerdote haría iba a ser diferente. Mientras los sacerdotes lo que hicieron fue depositar pecados, el sumo sacerdote lo que iba a hacer era limpiar de pecado. Ellos lo hacían depositando pecado desde el lugar santo, rociando sangre en la cortina. El sumo sacerdote entonces entraría detrás del velo, así se le llamaba la cortina, llevaría sangre, rociaría, pero no estaría depositando como los sacerdotes, sino que estaría limpiando. O sea, con sangre se depositaba pecado y con sangre se limpiaba el pecado y se recogía. El sumo sacerdote tenía que usar 3 animales. Los sacerdotes usaban todos los animales que se sacrificaban durante el año, que eran miles y miles y miles. El sumo sacerdote solamente trabajaba con 3 animales. El sumo sacerdote, el día que él iba a hacer la expiación, que así se le llamaba la limpieza que él hacía, su trabajo era limpiar de pecado el santuario. El trabajo de los sacerdotes era ensuciarlo, llenarlo de pecado.
El trabajo de los sumos sacerdotes era limpiarlo de pecado. A eso se llama expiación. Así que entonces, el sumo sacerdote, el día que le tocaba su trabajo, el día de la expiación, él tenía que matar un animal. Él tenía que poner sus manos encima de un animal, un cordero que le daban, y poner las manos encima del animal. Y tenía que degollarlo y ponerlo en el altar. Cogía la sangre y entraba una vez detrás del velo. Se abría la cortina y entraba allá adentro. Y llevaba el incensario y subía una nube de humo de incienso oloroso. Y ese incienso servía porque el humo que subía representaba las oraciones de arrepentimiento que hicieron todas esas personas que ellos confesaron sus pecados, y también oración de arrepentimiento que hacía el sumo sacerdote porque tenía que arrepentirse también. Y cogía esa sangre de ese animal que él mató junto con un incensario y un recipiente con sangre, entraba detrás del velo al lugar santísimo y rociaba con sangre. Con esa sangre recogía los pecados del sumo sacerdote y de su familia. Recuerde que eran dos animales que él tenía que sacrificar. Con el primero, él entraba con sangre y rociaba sangre en el lugar santísimo, recogiendo los pecados de él, porque él tuvo que hacer sacrificio durante todo el año. Se hizo sacrificio por él. Así que había pecado depositado de él. Pero cuando él entra detrás del velo y rocía sangre, él, entonces recogió los pecados de él y de su familia que habían sido depositados. Esos pecados, ¿dónde estaban? Sobre él, sobre él. Ya no están en la cortina. Él entró y con sangre limpió los pecados que estaban depositados allí y están sobre él hasta que él sale afuera. Y allá afuera le tienen otro animal preparado. Y él tiene que los pecados que él sacó, ponerlos sobre ese otro animal, poner la mano encima del animal, degollar el animal, un segundo animal, porque él tiene que entrar 2 veces. Un sacerdote entra para limpiar los pecados de él que estaban depositados, matando el primer animal. El segundo animal también tiene que matarlo él y entrar con sangre otra vez, limpiar otra vez, porque la limpieza que hace la segunda, limpiando los pecados de la nación entera del pueblo. Una vez que él tiene ahora los pecados de él y los pecados de la nación entera, porque roció sangre en el lugar santísimo y limpió. Una vez que él sale de allí no puede entrar más durante un año. Y no tiene más que ir porque ya él limpió. Es el día de la expiación, limpió el santuario de pecado. Esos pecados que él sacó tienen que ser colocados sobre un tercer animal que le llamaban el macho cabrío de Azazel. Así que él ponía el sacerdote la mano sobre el animal y no lo mataba. Recuerde que este es el tercer animal sobre el cual pone la mano. Porque él puso la mano sobre un animal para que los pecados que él sacó del lugar santísimo fueran puestos sobre el sacerdote. Luego le traen un segundo animal, pone la mano encima para que los pecados que él trajo de allí del santuario le caigan encima de este animal, lo mata. Y entra y limpia ya, pero cuando sale la tercera vez, le tienen un animal que no mata. Le pone la mano encima al animal. Y ese animal tienen que mandarlo al desierto. Nadie puede comer de él ni matarlo, el tercero. Sino que todos los pecados de él y los pecados de la nación que él recogió, se lo pone a ese macho cabrío
y lo mandan al desierto a donde muera con su pecado. Ese trabajo, esa actividad se le llama el día de la expiación. Ya cuando el sumo sacerdote entró 2 veces por él y por el pueblo y encontró a este macho cabrío y le pone los pecados encima y los botan en el monte, ya Israel quedó sin pecado. Pero ¿qué pasa? Que al otro día del día de la expiación comienza la gente a pecar otra vez. Así que tiene que esperar ahora 1 año menos un día, los sacerdotes haciendo sacrificio y rociándole en la cortina, hasta que cuando se cumpla el año de la expiación, hace la misma ceremonia y así se hace cada año. Eso representa a Cristo. Representa que Cristo se haría portador del pecado nuestro. Andaría con el pecado nuestro encima. Él lo llevaría. Los sacerdotes sacrificaban animales. Cristo sería sacrificado por los pecadores y él estaría llevando encima los pecados nuestros. Eso es lo que significa de que los pecados eran depositados en la cortina. Esa cortina representa a Cristo. Que los pecados iban a ser puestos encima de él. Así que ese es el día de la expiación. Esos animales que se mataron desde Caín, desde Adán hasta Cristo, pasaron 40 siglos matando animales en sacrificio. Desde Adán hasta Cristo, haciendo esa ceremonia de ofrecer sacrificio de animales. Era solamente un símbolo de Cristo. Cuando Cristo vino, entonces ahora ya lo que era sombra o representación, era todos esos animales eran sombra. Los sacerdotes eran una sombra de la realidad salvadora. Los instrumentos que usaban allí, sombra. El santuario era una sombra, porque ese santuario representa a Cristo. El velo del templo donde echaban los pecados, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese lugar santo representa la humanidad de Cristo. Ese lugar podía mirarlo la gente que no era gente especial. El lugar santísimo de allá del santuario representa la divinidad de Cristo. Que Cristo vino en carne humana, la humanidad cubriendo a la divinidad. Así que entonces en Cristo el hombre no podía ver la divinidad, porque la humanidad la cubría. Y así tampoco podíamos nosotros, el pecador, ver a Dios en su gloria. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que le abrieron el costado en la cruz, ocurrió que el velo del templo, la cortina, se rasgó de arriba abajo y se abrió. Y ya desde afuera se podía ver el lugar santísimo, a donde antes no se podía mirar allá. Esa rasgadura del velo ocurrió en el momento en que a Cristo en la cruz del Calvario le abrieron el costado con la lanza, que dice que el costado manó sangre y agua. Eso es ya la certificación
de que Cristo había muerto. Por lo tanto, una vez Cristo muerto, ya ahora nuestros pecados no nos impiden ver a Dios. Por eso entonces el velo que impedía que la gente común mirara el sitio, el lugar a donde estaba la gloria de Dios. Cuando Cristo muere, ahora ya se puede ver, porque ese velo que se rasgó y ya dejó abierto con acceso, hubo acceso ahora al lugar santísimo. Por la rotura de esa cortina. Eso representa el cuerpo de Cristo que fue abierto, que fue muerto. Representa que ya con la lanzada que se le dio a Cristo, que ya se confirmó su muerte, ya se abrió un camino de acá de la tierra al cielo, porque eso es Cristo. Amén. El camino de la tierra caída, del hombre caído, al Dios Santo. Cristo es ese túnel, ese puente. Amén. Entonces ya no tenemos, antes no se podía mirar a Dios por nuestros pecados. Una vez que Cristo muere, ahora ya se puede ver, porque ya el pecado nuestro que impedía que lo miráramos, Cristo ya se lo llevó ese pecado encima, ya no lo quitó. Entonces ya no hay condenación para nosotros. Y eso es lo que representa toda esa actividad. Pero eso que estaba pasando en la tierra, todo lo que yo he dicho, todo, el santuario, los sacerdotes, lugar santo, lugar santísimo, la cortina, sumo sacerdote, día de la expiación. Todo eso que yo he dicho que hacían en la tierra, desde Adán hasta Cristo, eso era solamente sombra, es lo que se llama un tipo, una representación de una realidad. Eso todo representaba a Cristo. El santuario también representaba a Cristo y representaba el santuario terrenal, un santuario en el cielo. Los sacerdotes y el sumo sacerdote representaban a Cristo. Ellos eran sombra de Cristo. Los corderos eran sombra de Cristo, esos todos corderos que mataban. Ese sumo sacerdote que él entraba a limpiar de pecado el santuario, era una sombra de Cristo. Eso es sumo sacerdote que cuando limpiaba allí en el lugar santísimo, el pecado estaba encima de él. Encima de él. La cortina que el pecado los sacerdotes los rociaban era depositando en la cortina. Pero a veces los sacerdotes tenían que comerse una parte de los sacrificios que hacían, que eran quemados, tenían que comerse parte de ello. Comían carne. Representaba que ellos tenían que los pecados de esa gente por los cuales se mató el animal, ellos tenían que cargarlo encima, al ellos comer parte de esos sacrificios. Todo eso representaba a Cristo, que iba a coger los pecados de nosotros para andar con ellos encima. Cuando el pecador ponía la mano encima de la cabeza del animal para sacrificarlo, simbólicamente lo ponía los pecados encima. Eso representa a Cristo, que él iba a tomar todos nuestros pecados. Al ellos hacer eso de poner la mano encima y transferir el pecado, lo degollaban. Eso representaba que Cristo, cuando iba a la cruz del Calvario a morir allí, los pecados de toda la humanidad fueron puestos encima de él. Así que entonces el santuario que había en la tierra representaba el santuario del cielo. Hay un santuario en el cielo. Y los sacerdotes y los corderos representaban a Cristo. Por lo tanto, entonces Cristo haría función de sacerdote y de sumo sacerdote. ¿Cuál es la función de los sacerdotes? Era acumular pecado en el santuario hasta el día de la expiación.
¿Y cuál es la función del sumo sacerdote? Hacer el día de la expiación. Había dos clases, dos rangos de sacerdotes en la tierra. El rango de sacerdote para acumular pecado de todos los sacrificios hechos durante el año, y el rango de sumo sacerdote, que ese limpiaba de pecado el santuario y echaba los pecados sobre ese macho cabrío que mandaban al desierto. Así que tanto el sacerdote llevando pecado encima, como la cortina llevando pecado encima del pueblo, y el sumo sacerdote que al limpiar los pecados de allí hasta que salía afuera, llevaba los pecados encima. Todo eso representa al santuario celestial y a Cristo. Por lo tanto, en el santuario celestial, allí entonces se iba a hacer trabajo de culto. Cuando Cristo fue de aquí, de la tierra, Cristo le dijo a los discípulos que convenía que él se fuera. Le dijo en Juan 16, conviene que yo me vaya. ¿Por qué convenía que él se fuera? Convenía que él se fuera porque iba a hacer la función de sacerdote recogiendo los pecados del pueblo. Cada vez que nacía una persona, crecía, alcanzaba la mayoría de edad, y esa persona conocía el evangelio, allí los 6, 7, 8 años, cuando ya tenía la edad de conocer el mal y el bien, y se arrepentía, y eso ha estado pasando desde la caída de Adán hasta el cierre de la gracia, acumulando pecado en el cielo. Recuerde que en el santuario terrenal todos los años había un día de la expiación. Así que hubo muchos días de la expiación. Pero eso era solo representación. En el cielo iba a haber solo un día de expiación. Y todo el tiempo, desde el primer pecado y el primer arrepentido, acumulando pecado en el cielo. Y un sacerdote acumulando esos pecados, tanto en el santuario como sobre él. Ese sacerdote verdadero y ese santuario verdadero, el santuario celestial y el sacerdote verdadero es Cristo. Entonces Cristo dijo, conviene que yo me vaya para que el Consolador venga a vosotros. ¿Cuál es la función del Consolador? Que el Consolador iba a venir enviado a toda la tierra para interceder por los pecadores. Se iba a enviar el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo iba a ser múltiple. Iba a ser de venir a revelar a Cristo y su sangre al pecador, darle revelación del perdón que Cristo tiene, obrar en el corazón para que el pecador se arrepienta, y esos pecados, todo el Espíritu Santo, entonces, llevándolo a acumularlo en el santuario celestial, el pecado que el pecador cometía y era removido de él, no se desvanecía. El pecado no se desvanece, sino que ese pecado tiene que ser transferido. Así que entonces era transferido ese pecado al templo del cielo y a Cristo en el santuario celestial. Desde el momento de la caída hasta 1844. Acumulando pecado allí de gente que el Espíritu Santo lograba convencer. Eso es lo que pasó. El día de la expiación celestial, que es entre 1844 y el cierre de la gracia, allí entonces una misma persona en la tierra eran diferentes. El que era sacerdote no era sumo sacerdote. En el cielo es la misma persona que fungiría como sacerdote por un tiempo. Y después entonces llegaría el momento en el cual fungiría como sumo sacerdote. Sería como sacerdote acumulando los pecados y luego en registros y luego entonces después haciendo la limpieza.
En el 1844, entonces ahora Jesús ya comienza el ministerio de sumo sacerdote para que esa culpa de los pecadores sea recogida. Porque esos pecados tiene que ser limpiado el santuario. Y Cristo, esos pecados, como hacía el sumo sacerdote, en lo que iba del santuario a afuera, a donde estaba el macho cabrío, Cristo, el sumo sacerdote, tenía los pecados encima. Así Cristo también estaría desde 1844 los pecados entonces limpiándolos de los registros de la vida de las personas. Porque desde la caída hasta el fin, las personas que creían en Cristo era registrado su nombre en el cielo, registrado su nombre allí, pero con todos sus pecados, con todos los pecados que hizo. Las personas que se arrepintieron y murieron. Entonces llega el momento en el cual comienza el ministerio sumo sacerdotal de Cristo para limpiar el santuario de todos esos pecados. Y cuando termine la limpieza completa, entonces hay muchos nombres que serán sacados de allí, que estaban registrados. Porque hubo mucha gente que sus nombres fueron registrados en el cielo. Y cuando ahora se hizo la inspección, se encontró que ellos no permanecieron en la fe. Por lo tanto, los nombres serán quitados del libro de la vida. Y las personas que murieron en la fe, entonces sus nombres son limpiados. Quedan allí el nombre y sus pecados son retirados. Cuando termine de hacerlo con los muertos, entonces lo hará con la última generación que pasará viva. Y a esas personas en vida, su pecado ya se les retirarán. Y ellos tendrán el juicio investigador, que así se le llama también al día de la expiación, juicio investigador. Y dura el mismo periodo. Día de la expiación 1844, hasta el cierre de la gracia. Juicio investigador, lo mismo. El día que termine el juicio investigador, ese día ya se cierra las posibilidades ya de arrepentimiento y de ingreso a la lista de salvados. Desde ese día se decreta que ya se terminó el proceso. Ese día todos los pecados, Cristo los retiene. El santuario ya quedó limpio. Y Cristo entonces esos pecados, lo mismo que hacía el sumo sacerdote, que un macho cabrío que había afuera, él venía y ponía la mano encima y los pecados quedaban sobre él, lo mandaban al desierto, ese animal, y quedaba la nación de Israel limpia de pecado y el santuario también, todo limpio. Los pecados ya se los llevaba ese animal que tiraron al monte, tenía que morir por allá. Así también Cristo también limpiará todas las vidas, limpiará el santuario y él los pecados que habrá reunido lo va a poner sobre Satanás cuando venga en su segunda venida. Porque ese macho cabrío que mandaban al desierto con toda la culpa, que se la ponen a él, representaba a Satanás. Y ese desierto donde lo tiraban a ese animal, donde moría, representa a Satanás que quedará aquí durante el milenio en la tierra. Todos los pecados que él cometió y los que hizo cometer de la gente que se arrepintió, todos lo ponen encima de él. Y ya el pecado, ninguno de los pecadores ya tienen registro en su contra, sino que ya están redimidos, limpiados.
y limpie el santuario. Eso es a grandes rasgos lo que está pasando en este tiempo. Y eso es de lo que trata el conflicto de los siglos. La razón por la cual en Apocalipsis capítulo 14, allí dice que los 144,000, dice de ellos, en su boca no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. Es porque ellos serán limpiados de pecado en vida. Sellados como material terminado. Se ve que en las fábricas, cuando terminan un producto, lo inspeccionan. A ver, incluso usted ve en Génesis capítulo 1, la creación, y ve que Dios inspecciona. Dice, miró que era bueno en gran manera. O sea, lo inspecciona. Y le pone el sello, que en el caso de la creación es el sábado, el número de Dios. Así hacen con los carros, hacen con todos los productos. Hay que inspeccionarlo, a mirar, y entonces se le pone el sello. Muchísimos productos no le ponen el sello porque salen defectuosos. Carros que salieron defectuosos, ropa que salió defectuosa. Tienen que inspeccionarlas, ver que te quedó completa. Así a los salvados que murieron se les pone un sello en ese tiempo, en el día de la expiación. Pero hay una generación que no muere y ellos son sellados vivos. Esos son los 144,000. Ellos alcanzan el no pecar vivos aquí en la tierra. O sea, alcanzan el punto de no retorno. El camino sin regreso. Ya en la perfección. Eso es lo que hay que entender de lo que está estudiando el capítulo de hoy de el templo de Dios. Ahí lo que hace es describir que en el capítulo de hoy, qué es lo que Guillermo Miller y su gente, ellos creían, mirando el santuario terrenal, que había un día de la expiación, pero ellos creían que ese día de la expiación era la venida de Cristo, que venía a destruir a los impíos y que esa era la limpieza de la tierra. Así que ellos miraron que lo que se hacía en el santuario terrenal, esa operación iba a hacerla Cristo. Y ellos creían que el santuario que Cristo iba a limpiar era la tierra. Y que por lo tanto en 1844 calcularon, su matemática fue correcta. Lo que ellos calcularon en forma equivocada. Cuál era dónde que se iba a hacer la limpieza. Y ese fue solamente el equívoco de ellos. Ellos calcularon, Miller dijo, y la gente de él, el día de la expiación es limpieza del santuario, es limpieza del pecado. Y dijeron, el pecado está en el mundo. Por lo tanto, Cristo vendrá y destruye a los pecadores y limpia a los que se van con él. Así que dijeron, es la venida. Ni modo, dijeron. Se le escapó que había un santuario en el cielo. No entendieron a Hebreos, que la carta de Hebreos, eso es su función, de establecer a Cristo como sacerdote. La batería se está... esa es el equívoco que ellos cometieron. Que ellos no supieron qué era lo que se iba a purificar. Y entonces cuando ellos, Cristo no vino,
ya vemos que fue un gran, sí, no es fue para ello entonces lo que conocemos como el chasco, solamente por ese detalle. Busca el creador. Solo por porque no conocieron qué es lo que iba a haber de limpieza. Entonces, el capítulo de hoy lo que trata es todo eso, de la confusión de ellos, porque Cristo no vino, y que hubo una mayoría que lo que hizo fue que simplemente, como decimos en forma coloquial, ellos abandonaron la lucha, tiraron la toalla y dejaron el proyecto y lo abandonaron. Eso es lo que pasó. Pero hubo otro grupo que dijeron no. Las matemáticas y la profecía nos dicen que un acontecimiento grande tenía que pasar en esa fecha. Y además de eso, la manifestación del poder de Dios en la predicación y en los resultados fue testimonio para ellos de que Dios estaba involucrado, de que era un proyecto de Dios. Y pegado de eso, de decir, mira, la profecía señalan acá, ha habido manifestación de Dios en el trabajo que hemos hecho. Entendemos entonces que es un error humano el que se ha cometido, que es alguna pieza del rompecabezas que nosotros tenemos que seguir buscando. Eso es lo que trata el capítulo. Y que ese grupo, ese remanente que tuvo esa opción de seguir aferrado a la esperanza de que Dios debía estar en algún lado, que alguna pieza allí Dios le iba a revelar. O sea, la perseverancia. Esa es la que dio como resultado. Orando, Dios les iluminó y entonces supieron qué es lo que pasaba. Que es entonces la predicación del mensaje de los 3 ángeles al mundo. En vez de creer que Cristo venía en ese tiempo, no. En ese tiempo empezó a preparar al pueblo que lo va a recibir. Si venía en ese tiempo, no encontraba gente en la tierra preparada. Sino que en ese tiempo comenzaba el periodo de preparación para un pueblo que lo reciba en las nubes. Esa es la diferencia. Me gustaría oír algún comentario o pregunta.